tal tengan todos? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Todo depende del lugar en el que te estás conectando conmigo o yo me estoy conectando contigo. Lo cierto es que me encanta poder tener este espacio y esta oportunidad para que hablemos de los headlines, este video podcast donde revisamos la actualidad en contexto. Muchísimas gracias a las personas que se siguen sumando. Recuerden que salimos por Instagram, @los headlines, también lo hacemos por YouTube, estamos en Spotify y también lo podemos seguir a través de Marijo Report. Y justo, pues es un gusto para mí y con poder compartir este espacio, esta oportunidad para hablar de los hechos que están dando la vuelta al mundo, que son de tu interés y que es importante que conozcamos, porque la información es poder. No importa en qué piensas, en qué creas, sino que puedas tener siempre datos a la mano que se puedan corroborar y que puedas tener acceso a la información. Así que bueno, yo no voy a dar más preámbulos porque creo que me estoy alargando muchísimo, ¿cierto? Pero vamos a comenzar de inmediato con esta información que está prácticamente saliendo en este momento. Tiene que ver con lo que está sucediendo en Bolivia. La denuncia de una fiscal que ha denunciado que la obligaron a frenar una captura contra Evo Morales. Esta fiscal pues dice que ella tenía previsto entregar esta captura, esta orden emitida desde su despacho, a pesar de algunas presiones que había estado recibiendo días anteriores y que pues no saben de qué forma se filtró esta información. Lo cierto es que llegó lo suficientemente a las autoridades, sobre todo a sus jefes, que impidieron que ella pudiera emitir esta orden de captura y que ha pues obligado a que esta funcionaria boliviana renuncie a su cargo. Quiero compartir con ustedes un poco del testimonio de esta funcionaria. Creo que es importante hacerla destacar y ver sobre lo que ella nos dice sobre esta presión que recibió como fiscal. Esto está sucediendo apenas unas cuantas horas, no ha tardado mucho. Y bueno, quiero decir que estamos en vivo y directo, pero me parece que estamos teniendo un pequeño problema con la transmisión. Vamos a ver si lo logramos solucionar. Estamos en vivo, por supuesto, y estos detalles a veces suelen suceder cuando estamos em, haciendo las cosas en vivo. Pero bueno, yo sé que ustedes son mi amable audiencia que tiene pues toda la paciencia para poder conectarse conmigo. Vamos a esperar vamos a esperar este detallecito que tenemos en este momento con la transmisión en vivo. Vamos a ver si se logra pues corregir. Me parece que ya está corrigiéndose. De todas maneras, que ustedes me manden es pues un poco cómo está la transmisión. Les agradecería mucho. Saludos a Walter. Veo que se está comunicando con nosotros. Un placer. Y bueno, creo que ya. Son estos temas que suceden en vivo y que yo siempre pues agradezco a mi amable audiencia que tiene toda la paciencia para esperar que yo pueda hacer la revisión importante de que a veces pues la tecnología es así y los equipos son así. Pero les hablaba al principio de esta noticia, vamos con el centro de esta información tan importante que tiene que ver con la situación con esta fiscal que ha denunciado presiones para evitar que se dé una denuncia en contra de Evo Morales. Vamos a ver, no sé si, déjenme chequear un momento la conexión. Vamos a ver un momento la conexión. Sí, creo que estamos bien, sí. No sé si, déjenme chequear un momento la conexión. Sí, estamos bien, una disculpa. A veces son cosas que tenemos que revisar al aire, pero bueno, justo allí no quiero extenderme más y compartirles esta noticia de último minuto, muy reciente que está surgiendo esta fiscalía. Por orden también de la señora. Tomamos, quiero darle el crédito a RC Noticias de Bolivia. Usted puede encontrar esta noticia en la cuenta RC Bolivia, pertenece a este medio de comunicación, RC Noticias de Bolivia. Quiero decir que este es el crédito de este video que usted lo puede conseguir y que aquí estamos compartiendo en pantalla
el video de RC Noticias de Bolivia. Y justo esta es la fiscal a la que les hago referencia, que ha sido destituida porque ella pues pretendía hacer una orden de aprehensión en contra de Evo Morales y ha recibido presiones. Primero le dijeron que tenía que renunciar a su cargo, ella se negó y en vista de que no lo hizo, pues ha sido destituida. Y esto tiene que ver con una acusación muy grave, acusación por el delito de trata. Pero vamos a escuchar directamente a la fiscal cuando ella comparte con medios de comunicación parte de de los argumentos que llevaron a su... Llamó el director de Recursos Humanos de la Fiscalía General para pedirme mi renuncia. Yo le dije que no iba a renunciar. Si quieren ellos que me envíen mi memorándum de agradecimiento. El día de hoy lo concretizaron. Y tengo pruebas, entré porque tenía que entregar mis cuestiones personales que tengo, pero no me dejaron ya ingresar a ustedes, y esto por orden también de la señora Alejandra Rocha, directora de género. Y no puedo creer que una persona de género, donde las principales funciones es defender a las mujeres, defender a las personas más vulnerables, venga a trabar esto, a decir que acá no se mueve nada sin la orden del grande señor Juan Lanchipa Ponce. Así, con esas palabras. Que se deje sin efecto, bueno, ella en sí me mandó un instructivo, el 399/2024, conformación de comisión para la elección funcional del proceso tanto, donde indica que a partir de la fecha se hará cargo la abogada Alejandra Salis Rocha Villarroel, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Razón de Género y Juvenil, y el abogado Ricardo Diego Caballero Quilla, que también viene, que es su asistente de ella, que vienen de la ciudad de Sucre. Y más abajo dice, y en cuanto a la fiscal departamental de Tarija, dice, debe dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instrucción, firmada por Juan Lanchipa Ponce. Bueno, esto que ustedes están viendo es la denuncia de esta fiscal que ha sido destituida. Quiero rescatar nuevamente el crédito de este video que pues lo estamos exponiendo de la cuenta de RC Noticias de Bolivia, @RC Bolivia. Esta información ustedes la pueden ampliar en la cuenta de este medio de comunicación y justo pues vemos en pantalla, ¿no? Dicen Juan Lanchipa destituye a la fiscal departamental de Tarija por emitir orden de aprehensión contra Evo Morales. Sandra Gutiérrez denunció que fue destituida por el fiscal general Lanchipa, quien le habría ordenado dejar de lado la denuncia contra Evo Morales por órdenes del jefazo. Esto es interesante decirlo, que esto está ocurriendo en momentos en que en Bolivia hay mucha tensión dentro del MAS, el movimiento al socialismo, que representa pues las distintas facciones que no solo representan a Evo Morales, sino también al presidente actual, Luis Arce. Pero hoy Arce y Morales, que en el pasado fueron grandes colaboradores, porque Arce, antes de ser presidente de Bolivia, fue funcionario de Evo Morales, y recordemos que se convirtió en candidato y posteriormente en presidente a partir pues del apoyo que le dio Evo Morales. Hoy, sin embargo, estas dos fracciones tienen dividida al movimiento, al socialismo, el MAS, el partido de gobierno. Pero es importante esta denuncia que da esta fiscal, que dice que pues se le ha ordenado no tramitar esta denuncia en contra del expresidente Evo Morales, porque tenía orden de captura por una investigación de posible delito de trata y tráfico de personas. Y ella justo dio estas declaraciones a los medios que ustedes acaban de ver y que compartimos, pues donde le ordenaron dejar el caso y disolver pues la comisión creada para investigarlo, porque supuestamente se haría cargo él mismo, una fiscalía especializada tiene por nombre delitos en razón de género y juvenil. Pero como ella no acató esa orden, pues ha sido destituida de su cargo. Y esta noticia creo que es importante tenerla en el radar, que se suma a lo que está sucediendo en Bolivia, esta crisis política a partir de las rencillas y rivalidades entre tanto el liderazgo de Evo Morales como Luis Arce. Recordemos que no hace mucho Luis Arce denunció un presunto golpe de Estado que se solucionó
prácticamente menos de 24 o 48 horas, y cuyo general que aparentemente lo encabezó, pues según lo que salió en las informaciones, decía que todo había sido un plan de Luis Arce. Esta noticia entonces se da en Bolivia y es importante decir que esta abogada había sido en el pasado, además, ministra de Justicia durante la presidencia de Evo Morales en el año 2014, o sea que conoce muy bien a Evo Morales y pues en esta oportunidad ha tenido que ser destituida, es lo que ya ha denunciado por la Fiscalía de Bolivia, quien ha impedido que ella pueda tramitar esta denuncia en contra del expresidente Evo Morales. Bueno, vamos con otras informaciones que tienen que ver con la situación en Venezuela. Hoy, la oposición venezolana ha emitido un comunicado en el que pues, pide al régimen venezolano, al régimen de Nicolás Maduro, que permita acordar los términos de una negociación seria para una transición ordenada del gobierno. Y justo es un comunicado que está publicado en las redes sociales tanto de la líder opositora María Corina Machado como de la plataforma unitaria. Este comunicado, pues, se da en respuesta a un llamado de diálogo que hizo Jorge Rodríguez, el pues, presidente de la Asamblea Nacional Chavista de Nicolás Maduro, donde pues llamaba a crear desde este jueves una especie de diálogo que permita hacer reformas, sobre todo desde el punto de vista político y electoral. Lo que no tenemos claro son cómo se dan estas reformas. Estamos teniendo un poco de problema con la conexión, vamos a tratar de ver cómo resolvemos, sabemos que estamos en vivo. Gracias por la paciencia y por la oportunidad de poder llevarles esta información. Estos temas a veces suelen suceder en vivo, pero bueno, les hablaba un poco de este comunicado que presentó la oposición, se llama la Declaración de Mundo González Urrutia, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria, donde dicen, bueno, el régimen de Maduro ha convocado a una reunión a través de Jorge Rodríguez con el planteamiento de llegar a un entendimiento entre el régimen y las fuerzas democráticas del país, con la finalidad de una revisión de todas las normas y leyes sobre los procesos electorales y los partidos políticos en el marco de una jornada de diálogo. Dice este comunicado que usted lo puede encontrar dentro de pues, la página de la plataforma de la unidad, plataforma unitaria. Y bueno, esperemos que ustedes lo puedan ver, pero justo ellos señalan que han hecho reiteradas invitaciones para una negociación seria sobre la transición democrática durante los últimos meses. El propósito de dicha negociación en la transición pacífica y ordenada, el propósito de dicha negociación, reitero y corrijo, es la transición pacífica y ordenada, cuyo punto de partida es el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio y el mandato constitucional. Y aquí hacen referencia justo al diálogo propuesto por Jorge Rodríguez. Dicen es solo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación, para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Recordamos, entre otras palabras, dice también el comunicado que fue el régimen quien violó lo establecido en el Acuerdo de Barbados, suscrito por ambas partes. Y hablan de que el proceso de negociación tiene que ser en un lugar debidamente acordado por las partes, con las condiciones que ofrezcan las garantías para todos los participantes. Un aspecto de dicha negociación, reiteramos, sería acordar las garantías que tendrán los derrotados en las elecciones presidenciales que están dispuestos a facilitar una salida pacífica al poder. Bueno, esta es parte del comunicado que ustedes lo pueden conseguir ahí en la cuenta, como lo ven en el extremo derecho, la declaración de Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la plataforma unitaria en la cuenta de la Unidad Venezuela. Más detalles de esta respuesta que da la plataforma unitaria, toda la oposición, los partidos a esta invitación, si se quiere, que da Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, que justo en este martes 1 de octubre llamaba a que se constituyera un diálogo político
precisamente desde este jueves 3 de octubre para lo que él señalaba, ajustar la legislación electoral de cara a los comicios. Pero justo como señala la plataforma unitaria y la oposición, no está clara la agenda ni la forma en que se está llevando a cabo este diálogo al cual está invitando pues el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, que llama a todas las fuerzas democráticas, pero además a todas las fuerzas que participaron en el proceso electoral. Esto obviamente tiene que incluir a la plataforma unitaria. No sabemos si al final este llamado diálogo que está haciendo el régimen venezolano es con todos esos partidos minoritarios cuyos candidatos pues realmente no tuvieron una representación importante, ni siquiera el Consejo Nacional Electoral ha dicho claramente con datos en todas las actas pues las cifras que corresponden a esos candidatos. Pero a propósito del tema de Venezuela, bueno, quiero saludar a las personas que se están conectando a través de Instagram y a través de pues de YouTube también, donde estamos @los headlines. Recuerden que este espacio tiene retransmisión también por Facebook en la mañana y por LinkedIn. Y bueno, les decía que a propósito de la situación en Venezuela, pues hoy se dio una nueva reunión de la Organización de Estados Americanos y es muy importante esta reunión porque en el marco de esta presentación, que fue una nueva reunión en el que se trató el punto de Venezuela, los países, entre otras cosas, acordaron plantear juntos lograr un proceso de democratización en Venezuela. Pero uno de los aspectos más importantes que se dio durante esta reunión de la OEA fue la presentación del Centro Carter, que dio las actas, que mostró para todo el mundo las actas originales de las elecciones en Venezuela, las llamadas actas que el gobierno de Nicolás Maduro no ha podido presentar y que el único actor político que las ha presentado hasta el momento es la oposición venezolana a través de una página web donde mostró más del 80% de estas actas que certifican el triunfo de Edmundo González Urrutia. Y estas actas no han podido ser cuestionadas más allá desde lo que ocurrió desde el punto de vista político, si lo podemos decir, una maniobra, no lo vamos a dejar de negar, por parte del régimen venezolano ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante el propio CNE, no ha podido ser cuestionado técnicamente. O sea, si bien es cierto, se han dado acusaciones a través de la Fiscalía, de Nicolás Maduro, del Tribunal Supremo, hasta ahora el gobierno, la administración de Maduro no ha podido presentar unas actas similares que permita pues constatar el triunfo de Maduro. Y justo pues les decía que el Centro Carter hoy habló sobre los resultados en Venezuela y dijo que Edmundo González Urrutia había ganado. De hecho, voy a compartir con ustedes lo que fue esta presentación del Centro Carter durante esta sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde se dio una importante exposición sobre el tema electoral, sobre el planteamiento que ha tenido el Centro Carter como observador de las elecciones y su posición también como observador internacional, ¿no? Y es muy interesante pues las declaraciones que se dieron, pues parte de lo que ha dicho el Centro Carter en anteriores ocasiones. Permítanme mostrarles, compartir esto con ustedes. Bueno, hoy Un tenemos ticket que unos detalles recibe el votante técnicos para confirmar su voto. que no hemos tenido en otras Este ocasiones, punto pero es muy estas importante. cosas suelen pasar en vivo. Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa, es decir, la estación de votación,
y se le brinda a todos los testigos electorales de todos los partidos políticos representados y a los observadores y a los ciudadanos que después participan en la observación ciudadana. Todos los partidos políticos también pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE. Y este es un punto clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas. Y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, sino también del partido gubernamental, el partido del gobierno, que también cuenta con la misma información. El día de las elecciones, el CNE brindó solamente un informe de la elección después de la medianoche para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% y Edmundo González había recibido el 44% de los votos. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos los partidos del partido gubernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Bueno, importantes declaraciones que da la jefa de la misión electoral de Venezuela, Jenny Lincoln, del Centro Carter, pues hablando de que con el 67%, pues Edmundo González Urrutia había ganado la elección por encima de Nicolás Maduro, que así lo han podido comprobar todos los observadores independientes. No olvidemos y hagamos un poquito de memoria que entre los observadores independientes que estuvieron allí, estaba José Luis Rodríguez Zapatero, que nunca habló durante el proceso, pero sí estaba Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, y también estaba el expresidente de Colombia, y Ernesto Samper, y ellos son algunos de los observadores independientes, además de otros que, recordemos, fueron llevados por el propio chavismo. Y lo que decía la representante del Centro Carter es que todos pudieron comprobar que Edmundo González Urrutia había ganado las elecciones, y esto es muy importante, esta presentación que se dio de las actas, como ella bien las mostró, son actas originales que le llegaron a ella, que fueron analizadas tanto por la oposición y las misiones internacionales sobre el triunfo de Edmundo González Urrutia, y que demostraba claramente que él había ganado con más del 60%. No es un detalle menor, es un detalle muy importante, por lo cual el régimen venezolano aún no ha podido confirmar que fue el ganador de las elecciones en Venezuela. Y justo, pues, tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado agradecieron y tuvieron palabras para Jenny Lincoln sobre la presentación de estas actas originales, que en consideración de ambos líderes y sobre todo de María Corina Machado, decía que representaban la prueba física de la victoria de Edmundo González Urrutia. Y esto es, sin duda, un hecho trascendental e importante para lo que es este proceso de elecciones en Venezuela, que aún no ha podido tener una solución pacífica y democrática tras
lo ocurrido el 28 de julio en el país. Bueno, vamos a seguir revisando otras noticias. Vamos a quedarnos un momento más con el tema de Venezuela, porque les hablaba que hoy se llevó pues una reunión, una sesión de la Organización de Estados Americanos, donde entre otros temas se trató el punto de lo ocurrido en Venezuela. Ustedes acaban de ver justo a Jenny Lincoln, la asesora principal del Centro Cártel, y allí pues los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos discutieron la situación política que actualmente se vive en Venezuela y precisamente tras las elecciones del 28 de julio. Y justo fue una sesión convocada a pedido de Argentina, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Perú, República Dominicana y Ecuador, donde todos pues presentaron sus opiniones sobre la situación en Venezuela. Por su parte, cada país pues resaltando una vez más la postura política que han tenido con el tema de Venezuela, de que no van a aceptar los resultados que dice Nicolás Maduro, no reconocen a Nicolás Maduro, que, entre otras palabras, consideran que ha socavado la democracia. En esto coinciden países como Canadá, Uruguay, Panamá, entre otros que participaron en esta importante convocatoria y que pues contó con intervenciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y justo voy a compartir con ustedes parte de lo que fue el planteamiento de Luis Almagro durante esta presentación, donde nuevamente se habló de la situación de Venezuela y cómo está afectando pues notablemente a la región el tema pues, de la represión y de la violación a los derechos humanos. Seguimos teniendo unos detalles técnicos que estamos resolviendo al aire, así que les agradezco toda la consideración que puedan tener al respecto. Porque bueno, son cosas que suelen suceder. Nunca había tenido un tema técnico como el de esta noche, pero bueno, no importa. Ya tenemos en vivo, creo que ya tenemos en pantalla, claro, ahí está, ya lo podemos compartir, parte de lo que fue también de la lo que ha sido presentación de Luis Almagro ante la Organización de Estados Gracias, Americanos. Jenny Lincoln, por la profundidad del informe presentado, por la claridad de los conceptos, por el rigor técnico, electoral, por el profesionalismo y sistematización que tuvo el informe presentado, por la evidencia documental también introducida al mismo. Y gracias, Carolina Jiménez, por un informe que verdaderamente va a los aspectos sustanciales también de lo que ha sido este proceso electoral. El proceso electoral fue desde el principio una serie de las peores cosas que se pueden cometer en todas sus fases durante el mismo. Como se esperaba, no fue ni libre, ni justo, ni transparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados. Como se esperaba, se realizó en un contexto de violaciones de derechos humanos. Como se esperaba, se anunció un resultado fraudulento. Como se esperaba, se escondió el resultado fraudulento detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política, detrás de prisión política. Como se esperaba, no se presentó ninguna acta ni ninguna evidencia del resultado electoral por parte de la autoridad electoral. Como se esperaba, hicieron fracasar todos los intentos de mediación. Como se esperaba, se han reído durante 2 meses de la peor forma de todos los pedidos de publicación de las actas. Definitivamente, Venezuela necesita una transición democrática y necesita justicia. Necesita justicia respecto a la violación de derechos humanos. La justicia que hemos pedido y la justicia que seguimos trabajando para que haya en Venezuela a través de la Corte Penal Internacional. Y una transición democrática
que obviamente requiere de todos, requiere el esfuerzo de todos, requiere la conjunción de todos para que pueda ser, para que pueda suceder. Bueno, parte de la intervención del secretario general de la Organización de Estados Americanos, él decía, tenemos que ir más allá, tenemos que ir más allá de la condena de la situación en Venezuela. No nos sirve condenar la tortura si no actuamos para que se haga justicia al respecto. No nos sirve condenar las desapariciones forzadas si no actuamos para que se haga justicia. No nos sirve condenar la prisión política si no actuamos para que se haga justicia al respecto. Tenemos que actuar para que haya justicia, cada uno de nosotros aquí y todas las partes. Es parte pues de lo que fue la intervención de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, durante esta sesión, esta sesión especial que se hizo por pedido de varios países para tratar sobre la situación en Venezuela, donde el Centro Carter, insistimos, presentó estas importantes evidencias sobre las actas que demuestran el triunfo de Edmundo González Urrutia. Ustedes lo escucharon y allí pueden ver registrado también esta sesión si la necesitan o si desean. No, la palabra no sé si la necesitan, la información siempre es necesaria, pero si desean volver a recapitular la información, pues pueden volver a la transmisión de la OEA y pueden ver justo este momento tan importante donde la jefa de la misión diplomática electoral en Venezuela certifica que Edmundo González Urrutia ganó con más del 60% con las actas originales y que no solo el Centro Cártel, sino también otros observadores independientes. Pues Luis Almagro no fue el único que habló, por supuesto lo hicieron varios países y entre ellos también habló en la presentación en el Consejo Permanente de la Presidencia de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Carolina Jiménez Sandoval, quien también se refirió a la situación de Venezuela. Vamos a compartir un poco alguna de las impresiones que tuvo sobre este importante llamado que se hace respecto a la situación en Venezuela y hacer pues un seguimiento a que tras las elecciones se respete la voluntad de la soberanía popular y sobre todo pues que se haya un cese hacia la represión. Hoy estamos teniendo unos detalles técnicos bastante interesantes, pero ya lo vamos a mostrar en pantalla en un minuto. Esperemos que, exacto, ya ahí lo tenemos en pantalla. Hay que tener paciencia. Bueno, vamos a escuchar un poco sus y ataques declaraciones. cibernéticos alegados por el gobierno venezolano ha sido ya desmontada por diversos expertos. Ante esta situación, los venezolanos no se quedaron callados. A través de diversas formas de protestas y de forma muy valiente, le mostraron al país y al mundo su desacuerdo con los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, carente de independencia e imparcialidad. Lo que siguió fue una de las olas represivas más violentas en la historia reciente de Venezuela. La ONG Foro Penal indica que hay 1.867 presos y presas políticas en el país, de los cuales 1.723 fueron detenidos desde el 19 de julio. 15 son personas indígenas. Y óigase bien, 68 son personas menores de 18 años. Es decir, son niños y niñas bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. Repito, hay 68 niños y niñas acusados de terrorismo en Venezuela. Bueno, esto fue parte de la presentación en el Consejo Permanente Justo de la presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Carolina Jiménez. Y fíjense que ella hablaba de unas cifras respecto a cómo se ha comportado la represión en Venezuela. Es muy interesante lo que ella dice, porque hay que señalar que las organizaciones de derechos humanos pues siguen sumando más personas en condición de presos políticos y que además denuncian violaciones a los derechos humanos. Ella daba un número de poco más de 1.800. Recordemos, tengamos muy presente que el propio régimen de Nicolás Maduro, el propio Nicolás Maduro, ha dicho que fueron más de 2.000 personas detenidas en la primera semana del 28 de julio. Es decir, en apenas 5 días, porque las elecciones ocurrieron el domingo 28 de julio,
Para esa misma semana, Nicolás Maduro decía que habían más de 2.000 personas detenidas, y esto es en el contexto postelectoral. Pues ella ahorita decía justo una cifra de 1.800. Fíjense lo que dice hoy el Foro Penal, que sigue actualizando las cifras en Venezuela. El Foro Penal dice que hay 1.905 presos políticos. ¿Qué quiere decir esto cuando Nicolás Maduro dice más de 2.500, más de 2.000 personas y el Foro Penal 1.905? Y esto quizás ustedes me escuchan repetirlo, pero es que es importante visibilizar la situación de derechos humanos, no solo en Venezuela, en el resto del mundo. Pero ahora, en este momento que nos atañe el tema de Venezuela, pues es importante mencionar porque vemos cómo la cifra va evolucionando. Y esto tiene que ver con lo que documentan las ONG. No necesariamente incluye a todas las personas detenidas, es decir, que puede haber una cifra negra de las cuales nosotros ni siquiera estamos al tanto. Es decir, puede haber más personas detenidas y puede haber más personas en calidad de desaparición forzada. Y sobre este tema justo que dice el Foro Penal sobre la detención de personas en el contexto postelectoral, recientemente les decía, actualizaba su cifra y ya vamos a compartir ustedes lo que pueden encontrar en la cuenta de X de la Organización de Derechos Humanos, el Foro Penal, que se dedica a documentar y hacer el registro de las personas que están en condición de presos políticos. Nos referimos a quienes están detenidos por expresar su opinión o simplemente estuvieron en el lugar o en el momento equivocado. Allí compartimos en pantalla el balance de los presos políticos. Vamos a esperar que llegue la imagen, que sabemos que retarda un poco más. Hoy, insisto, hemos tenido unos detalles técnicos interesantes, pero que no van a socavar la importancia de mandarles la información a ustedes que necesitan. Ahí hablaba total de presos políticos 1.905, hemos registrado y calificado, dice el Foro Penal, el mayor número de presos con fines políticos, al menos en lo que va del siglo XXI, es lo que está advirtiendo el Foro Penal. Y bueno, de estos 1.905 que el Foro Penal ha podido confirmar, 1.669 son hombres, 236 pertenecen a el número de mujeres detenidas, 1.746 son civiles, fíjense ustedes, 159 militares, ¿no? También adultos, 1.838 y 67 adolescentes. De ese número, se puede decir que 40 han sido encarcelados, 0 excarcelados, 148 condenados y 1.757 no condenados. O sea, estos son personas que ni siquiera pues han recibido una audiencia preliminar, ni se le ha podido juzgar, ¿no? Recordemos que la mayoría de los delitos que hoy se están juzgando en Venezuela tras las elecciones son delitos de terrorismo, traición a la patria, este delito que se llama asociación para delinquir e instigación pública y otros actos como vandalismo, ha dicho el fiscal de Nicolás Maduro. Y justo pues aquí está la infografía del Foro Penal que tiene claramente cuánto es el número de personas afectadas por ser presos políticos en Venezuela. Desde el año 2014 se han registrado 17.882 detenciones políticas en Venezuela. Insisto, es importante precisar que esto es lo que el Foro Penal ha podido pues dar cuenta. Puede haber una cifra negra en la que sean más el número de personas detenidas en contextos pues por expresar sus opiniones, en contextos por fines políticos. Puede haber mucho más, insisto, personas detenidas por fines políticos. Esto en cuanto a la situación en Venezuela. Y a propósito de los presos políticos, y pues hay que sumar ahora nuevas detenciones, entre ellas la del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, que de acuerdo con el Ministerio Público fue detenido ayer, o sea, este martes 1 de octubre, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, hablamos del SEBIN. Y de acuerdo con la Fiscalía, no solo fue detenido el alcalde, sino también otros miembros de su gabinete y supuestamente se ha designado a un fiscal en materia contra la corrupción para procesar a los funcionarios por delitos previstos en el catálogo de tipos penales en la ley contra la corrupción. A la par de este alcalde, que el argumento en este momento de la Fiscalía de Nicolás Maduro ha sido detenido junto a otros
funcionarios de gabinete, también hay que decir que se detuvo al exdiputado de la Asamblea Nacional, José Sánchez Mazuco, que también hay que destacarlo, es de Maracaibo, del estado Zulia, fue detenido el pasado lunes 30 de septiembre y pues se desconocen los detalles y las razones de su aprehensión. Entonces, probablemente este número del foro penal pueda seguir aumentando y creciendo porque son detenciones que no paran de seguirse documentando por parte de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Bueno, seguimos revisando otras informaciones también, pues destacadas ya. Vámonos a lo que es México y específicamente al tema de migración. Y es que esta información recién ha ocurrido, se conoce este miércoles 2 de octubre. Tiene que ver con el asesinato de 6 migrantes durante un operativo en Chiapas, en un estado de México que es frontera con Guatemala y que pues fueron asesinados por el ejército mexicano. Esto luego de que soldados les abrieron fuego en contra de un grupo de personas que viajaban a la velocidad de una camioneta que, de acuerdo con lo que registran las autoridades, no atendió la orden pues, de detenerse. Y justo la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional del gobierno de ahora de Claudia Sheinbaum, pues emitió un comunicado sobre esta situación. Vamos a compartir con ustedes la versión que da el ejército mexicano sobre el asesinato de estas 6 personas migrantes que fueron, pues lamentablemente perdieron la vida en Chiapas. Vamos a esperar que salga en pantalla. Bueno, insisto, que comparto la risa con ustedes porque la verdad que hoy tenemos detalles técnicos interesantes. Pero bueno, justo aquí dice, esta es la versión del ejército, dice la Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de la ciudadanía datos preliminares de hechos registrados este 1 de octubre del presente año sobre el tramo carretero Villa en Chiapas, aproximadamente a las 8:50 del martes 1 de octubre, integrantes del ejército mexicano al efectuar reconocimientos terrestres detectaron un vehículo tipo Picot que iba a alta velocidad, mismo que al ver al personal militar se evadió. A retaguardia de la pick-up se desplazaban 2 camionetas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por los que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo en su marcha a una de las camionetas. Según lo que dice pues este comunicado, se han identificado a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales de esos 33 migrantes, 4 habían fallecido, más otras 12 personas resultaron lesionadas y 17 ilesos. A los heridos, el personal militar les proporcionó los primeros auxilios, trasladándolos inmediatamente. Pues los 2 militares, dice además este comunicado, fueron separados de sus funciones y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República para que se realicen las diligencias legales correspondientes. Este hecho, pues sin duda, llama mucho la atención, no solo por la muerte de migrantes, no solo, sino porque se da en manos del ejército y en un momento en el que pues el Senado de mayoría de Morena, del gobierno que acaba de entregar Andrés Manuel López Obrador, recién acaba de aprobar el traspaso de la Guardia Nacional, que era un cuerpo civil, para concretar su absoluta administración por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, por parte del Ejército. Este hecho entonces coincide justamente con este momento que pues sin duda empieza a seguir activando las alertas y los llamados de atención sobre el peligro de la militarización y del impacto que eso puede tener en México. Bueno, quiero compartir otra información que creo que es importante que pues también la miremos y tiene que ver con la situación en Haití. En este especial, en los headlines siempre vamos a tener como referencia destacar pues la información que a veces no siempre vemos en los medios de comunicación y sobre todo
en países que no a veces generan tanto interés mediático, pero que sí es importante que tengan un interés humano y tiene que ver con las 700.000 personas o más de 700.000 personas que están desplazadas en Haití, cuya cifra más de la mitad son niños, niñas y adolescentes. Y esto es un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas. Voy a compartirlo con ustedes en Noticias ONU, que pues hace esta advertencia sobre la grave situación que sigue afectando a Haití, pese a los esfuerzos de intentar crear un gobierno de transición en medio del auge y de la violencia que han generado las pandillas, quienes controlan el país. Haití hoy sigue siendo un estado fallido en el cual pues no ha habido un ejército, ni siquiera el ejército de Kenia, quien ha prestado su colaboración para brindar ayuda a Haití, pues ha podido controlar la grave situación con las pandillas que se viven allí. Y justo este comunicado que les comparto es un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Más de 700.000 personas, de las cuales la mitad son niños, niños, adolescentes, se encuentran desplazadas en Haití. Estas últimas cifras muestran un aumento del 22% en el número de desplazados internos desde el mes de junio, lo que pone en relieve el empeoramiento de la situación humanitaria. Hace apenas 2 días, el Programa Mundial de Alimentos informaba que el hambre alcanzaba a la mitad de la población de Haití, unos 5.4 millones de personas. Y justo que les mencionaba, la violencia de las pandillas, de las bandas, ha obligado hasta ahora a que más de 110.000 personas huyan de sus hogares en los últimos 7 meses. Y esto pues ha creado un fuerte aumento de los desplazamientos que subraya la urgente necesidad, dice la ONU, de una respuesta humanitaria sostenida. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que intensifique su apoyo a las poblaciones desplazadas de Haití y a las comunidades de acogida que siguen mostrando una notable capacidad de resistencia frente a estos retos. Y bueno, aquí un poco esta imagen de cómo se encuentran muchas familias prácticamente en condición hacinadas, compartiendo espacios, huyendo. Esto es la imagen de una escuela. Debería ser el lugar donde niños y niñas van a estudiar y no se ha convertido en el hogar de muchas familias que justo han sido desplazadas por la violencia y de las cuales la ONU hace el llamado de atención a la comunidad internacional para que brinden ayuda en materia de pues, atención humanitaria en el caso de Haití. Bueno, vámonos con otras noticias ya para ir cerrando, pues tiene que ver con la situación en Oriente, le hemos hecho seguimiento y es que justo por primera vez desde el año 2006, que no es la primera vez de muchos ataques, pero sí desde el 2006, Israel está atacando el centro de Beirut y vamos a compartir imágenes de las FDI, de las fuerzas de defensas israelí que tienen en su cuenta de Twitter o de X, mejor dicho, como ahora se hace llamar la red social, donde podemos ver cómo el ejército israelí muestra cómo se encuentra el avance de las fuerzas israelí en territorio ahora libanés, en este nuevo enfrentamiento que se abre esta vez en el Líbano y que pues ha iniciado una nueva guerra tanto entre Israel y el Líbano a propósito de ya lo que se conoce en Gaza, que por cierto de Gaza allí sigue la situación. Eso no ha cambiado por ningún motivo. Y bueno, aquí justo vemos la FDI en su cuenta de X en español. Dicen, resumen de las operaciones precisas en el sur del Líbano. Más de 150 sitios de infraestructuras terroristas han sido destruidas en alcances aéreos, incluyendo el cuartel general de Hezbollah, almacenes de armas y lanzacohetes. En cooperación, nuestras tropas han eliminado a terroristas y desmantelado infraestructuras terroristas mediante municiones guiadas con precisión y enfrentamientos a cortas distancias. Aquí está la infraestructura de ataque de Hezbollah, que incluía un lanzacohetes, almacenes de explosivos y equipo militar adicional que nuestras fuerzas localizaron y destruyeron. Esto es parte, pues, de la imagen que ustedes pueden ver, que comparte las fuerzas de defensa israelí.
acerca de esta nueva incursión que, recordemos, esta semana ya es terrestre. En días pasados habían habido, pues, por parte de Israel, bombardeos. También Irán ha respondido, lo mencionábamos en el día de ayer, y fue una noticia que dio la vuelta al mundo y que generó mucha preocupación en Occidente, que llamó a Irán a cesar el ataque contra Israel y dijo que pues a nadie le interesa una guerra, pero pongamos en perspectiva que era claramente Irán iba a responder a lo que estaba sucediendo con Israel y es de allí que sabemos que no solamente Israel va a reaccionar, Irán va a responder como aliado de Hezbollah y de Hamas. Y justo pues ante esta noticia los líderes políticos denunciaron estos ataques nocturnos que se hicieron con misiles balísticos desde Teherán, por los que Israel ha prometido represalias y sin embargo tampoco están de acuerdo con la respuesta que ha venido dando Israel. Es una, en términos de, para algunos analistas, estamos al borde ya de una guerra total que tuvo su primer antecedente y digamos una guerra total en este 2024 entre, o ya lo más reciente en el siglo XX, entre Israel y varias fuerzas musulmanas y persas, específicamente Irán, y ahora el Líbano, que entra en este nuevo juego político y geopolítico que enfrentan pues al mundo, ¿no? Y que lo divide sobre su posición. Así que esta información creo que es importante también compartirla. Vamos a estar haciendo seguimiento a lo que suceda y ver cómo se desarrolla en los próximos días esta situación de tensión en Oriente. Bueno, vamos a despedirnos con una noticia mucho más positiva, si se quiere, un poquito más relajada. Siempre me gusta hacer como la diferencia y les voy a compartir quizás algo un poco más desde el punto de vista de los espectáculos, un poco, insisto, más relajada. Tiene que ver con el anuncio de la gira por Latinoamérica de la colombiana Shakira, quien ya pues a través de sus redes sociales dejó ver que va a ser una gira en 2025 con este nuevo material, Las Mujeres No Lloran, que ha lanzado y que además incluye no solo temas que ya ha venido lanzando, sino nuevas canciones que incorporó en este disco y que es interesante pues ver cómo ella ha capitalizado, si se quiere, de alguna manera, pues el despecho. Y aquí vemos este post que comparte Shakira. Mi gente, nos vemos pronto para tener el primer acceso a las entradas. Regístrate en shakira.com. Comienza el 11 de febrero en Río de Janeiro y va a concluir el 19 de marzo en la Ciudad de México, pero va a pasar antes de llegar a Ciudad de México, iniciando en Río de Janeiro, luego Sao Paulo, en Lima, Perú, el 16 de febrero, el 21 en Barranquilla, Colombia, en Medellín el 23, en Bogotá el 26 de febrero, el 2 de marzo en Santiago, el 7 de marzo en Buenos Aires, el 12 de marzo en Monterrey, el 16 de marzo en Guadalajara y finalmente el 19 de marzo en la Ciudad de México. Es la gira 2025 Latinoamérica, de Latinoamérica, que va a llevar a Shakira a reencontrarse nuevamente con su público luego de 7 años, si se quiere, de ausencia en los escenarios, porque la colombiana había sacado algunas canciones, pero hace un buen tiempo que ella no hacía una gira y justo pues luego de 7 años en que ha lanzado un nuevo tema y además recientemente soltera, también que ustedes lo consiguen en sus redes sociales, anuncia esta nueva gira. Yo de esta manera despido los headlines del día de hoy. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir @los headlines, tanto por YouTube, Spotify, Instagram, así como @MarijoReport. Para mí es un gusto poder siempre conectarme con ustedes. Gracias por la amable paciencia, por su consideración, por la compañía. Es muy grato saber que están aquí y que están atentos a enterarse a los hechos que están dando la vuelta al mundo. Recuerden que la información es poder y que de lunes a viernes nos vemos aquí a partir de las 9:30 de la noche, hora Ciudad de México. Despido esta transmisión y los espero el día de mañana, donde seguimos revisando la actualidad en contexto.